asiento para dar inicio a este debate. Damos la bienvenida al señor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, quien viene a hacer una exposición referente a los proyectos o dictámenes aprobados y observados por el Poder Ejecutivo referente a los proyectos 2133 y 1791-2017. Tiene el uso de la palabra el señor defensor del pueblo. Gracias, presidente. Buenos días, congresistas. En primer lugar, quisiera agradecer este espacio, esta oportunidad que permite a la Defensoría señalar cuál es su mirada, su posición respecto de este proyecto de ley, pero particularmente sobre el estado de la cuestión, es decir, cómo es que está regulada la publicidad estatal actualmente en nuestro país. Quisiera comenzar diciendo que desde nuestro punto de vista, todo acto de gestión pública entraña necesariamente un acto de comunicación, un elemento fundamental en la eficiencia, en la concreción de una política pública, implica necesariamente la comunicación. La comunicación para poder llegar al ciudadano, la comunicación para que se pueda transparentar la manera como se están realizando esa política pública, pero también la comunicación para fiscalizar. De manera que quisiera iniciar esta rápida intervención señalando esta primera premisa. Sin embargo, esta obligación del Estado de comunicar no puede ser malentendida y comprender que la comunicación pueda ser una suerte de subsidios para determinados medios de comunicación. En realidad, para ningún medio de comunicación, la vocación y la obligación del Estado de comunicar sus políticas públicas puede ser un subsidio. Este es otro punto que quisiera dejar claramente señalado. ¿Cuál es el estado de la cuestión de cómo es que se regula la publicidad estatal en nuestro país? La ley 28874 data del año 2006, esto es, hace 12 años. Pero su ámbito de aplicación es básicamente el Ejecutivo. Es decir, solo los ministerios, solo los gobiernos regionales y solo los gobiernos locales están implicados literalmente en esta norma. Entonces se advierte una primera deficiencia en el alcance de esta ley, porque resulta que el Poder Judicial, resulta que el Ministerio Público, resulta que el BCR, resulta que la Defensoría del Pueblo no están implicadas en esta norma. De manera que aquí advertimos una primera deficiencia del estado normativo en que se encuentra la publicidad estatal. Pero además esta norma no es una norma en extenso autoaplicativa, es decir, requiere de una reglamentación. Hace 12 años se ha dado esta ley y no se ha reglamentado. De manera que tampoco se puede aplicar en extenso en tanto y en cuanto solamente se ha dado la ley, pero no se ha dado el reglamento. La norma en realidad establece una serie de requisitos para contratar, que todos ustedes pueden advertir, pero claramente no son suficientes, como acabo de señalar. Pero además, complementariamente, hay otra norma, que es la Ley de Radio y Televisión, la 28278, que establece que todo aquel que contrata, toda entidad estatal que contrata, debe alojar en su portal web la información, el contrato y todos los detalles que rodean dicha contratación. Pero yo los invito a hacer el ejercicio de recabar la información y van a caer en la cuenta que un ciudadano tendría que invertir mucho tiempo para poder obtener la información. Desde luego nadie lo va a hacer.
y cualquiera que lo haga va a insumir mucho tiempo, y si es que partimos de la base de que está toda la información. Y esto, desde ya les adelanto, transgrede un estándar, que es un estándar de la publicidad, un estándar internacional, un estándar del sistema interamericano respecto de cómo es que tiene que ofrecerse la información al ciudadano y cómo es que tiene que transparentarse la información al ciudadano. La mejor manera de no informar es que la información esté agolpada. Es decir, mucha información que genera confusión. La información no está estructurada, y esta es otra deficiencia, es decir, no está construida de tal modo que se pueda fiscalizar, que se pueda conocer qué es lo que está sucediendo con la publicidad estatal, la forma de contratar, a quién se está contratando, cuáles son los criterios de contratación. Adicionalmente, tendría que señalar que la transparencia es una regla, es un principio alojado en la Constitución, no solamente que hace posible el control y ataja la corrupción, sino que además también conecta con otra regla fundamental, que es la eficiencia, que nos permite saber qué tan eficientemente estamos haciendo las cosas, y en este particular caso de la publicidad estatal, qué tan eficiente está siendo la publicidad estatal. Y esto, como acabo de señalar, no se está cumpliendo. Esta es una exigencia, desde nuestro punto de vista, de naturaleza o de relevancia constitucional. Además, hay que tener en cuenta, y para decirlo en palabras del Tribunal Constitucional, la información sobre la manera como se manejan los recursos públicos y la manera como se transparentan los recursos públicos es un bien público por sí mismo. Y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de ser transparente, el Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía respecto de este quehacer tan importante que es la comunicación. Entonces, ya podríamos ir adelantando, ya podríamos ir señalando que uno de los grandes problemas que tiene la actual normativa es su generalidad. Es decir, tenemos una norma que no está reglamentada. Y ese ya es un problema que hay que solucionar, que en realidad no necesitaríamos, porque esta no es tarea del Congreso, no necesitaríamos dar una ley, porque la ley está dada, en este extremo por lo menos, y debería reglamentarse, y esta es una tarea del Ejecutivo. La segunda, y permítanme rápidamente hacer hacer un repaso rápido de los estándares o principios en materia de publicidad para pasar a la segunda. Hay algunos estándares básicos que debe recoger toda normativa en materia de legislación de publicidad estatal. La primera, desde luego, es la existencia de una norma o de leyes claras y precisas. Es evidente que eso no lo tenemos, por lo menos no adecuadamente. Segundo, tiene que tener la publicidad objetivos legítimos. No se trata simplemente de contratar publicidad por razones subalternas. Evidentemente tiene que tener objetivos que están enderezados o alineados con los objetivos del Estado, y eso tiene que explicitarse. Luego tienen que haber determinados criterios de distribución o criterios de asignación, de contratación de esta publicidad. Y por supuesto tiene que haber un plan o una planificación de esta publicidad. Mecanismos técnicos de contratación que la ciudadanía debe conocer. No puede ser que a una determinada entidad estatal se le ocurra contratar de una forma determinada y a otra, en otro lugar del país, de una manera distinta. Estos criterios técnicos tienen que existir. Y desde luego lo que ya dije, transparencia y acceso a la información respecto de la contratación, un control externo
que es el control que los propios medios pueden hacer, otros medios que no han sido contratados, o la propia ciudadanía. Es lo que se llama un control externo. Y, desde luego, un pluralismo informativo de la publicidad estatal. En una reciente sentencia de una sala de la Corte Suprema mexicana, hay un concepto que quisiera compartir con ustedes. Ellos señalan literalmente lo siguiente: la ausencia de reglas claras, básicas, puntuales, hace que cualquier gasto que se haga en materia de publicidad potencialmente sea arbitrario, puesto que no será evidente que cumple con los principios que deben disciplinar el gasto en la comunicación estatal. Quisiera, ahora sí, muy sumariamente, detenerme en el proyecto. El proyecto plantea que las entidades estatales pueden y deben difundir la información mediante canales institucionales y redes sociales que deberán tener toda institución. Y proscribe la posibilidad de la contratación de la publicidad a través de medios privados. No obstante, establece algunas excepciones. Señala que en caso de desastre o emergencia se podrá contratar publicidad privada. Y además, en las campañas educativas en procesos electorales. Sobre este punto, quisiera decir, sobre el proyecto quisiera decir tres cosas. En primer lugar, a la Defensoría le parece que es insuficiente apelar o echar mano solo de las redes sociales. Si nosotros miramos el mapa del país, advertimos que las zonas rurales son las zonas donde menos cobertura existe, donde menos posibilidades hay que funcionen los medios digitales. Y si ese es el destinatario de las políticas públicas, por lo menos en este momento, en el actual estado de la cobertura de Internet, esto no sería necesariamente eficiente. Entonces, ahí hay un valladar que tiene la norma, que desde nuestro punto de vista tendría que solucionarse. Quiero darles un dato que probablemente ustedes lo conozcan. Solo el 15% de la población rural hace uso de Internet y el 1.7% tiene acceso a Internet en su domicilio. Por lo tanto, allí, con este dato duro, aun cuando fuera el doble, ya resulta muy discutible, por lo menos en este extremo, el proyecto. Sin embargo, quiero adelantar que es un falso dilema. Es un dilema falaz decir que no debe haber regulación, por un lado, y esa ser una alternativa, o que se debe prohibir. Esos dos extremos nos parecen muy peligroso transitarlos. Hemos comprobado, por lo que acabo de señalar, y ustedes lo pueden verificar, que la actual situación de la regulación de la publicidad estatal es potencialmente arbitraria. La actual situación genera un amplio espacio de discrecionalidad. Por lo tanto, tiene que regularse de una manera mejor, más técnica. Y yo, por eso, me permito sugerir, por un lado, que el Ejecutivo cumpla con su tarea de reglamentar la norma que ya existe y que hace 12 años no se reglamenta. Por otro lado, que el Congreso
con el mayor de los respetos, señores congresistas, señor presidente, inicio un amplio, plural y robusto debate respecto a este tema que es tan importante para hacer eficiente las políticas públicas, porque ya señalé que es un elemento de la eficiencia de la política pública, la comunicación, pero también la necesidad de la transparencia y concurrentemente la necesidad de la fiscalización de cómo es que se asigna, cómo es que se contrata la publicidad estatal. Ya mismo el Estado, ya mismo el Ejecutivo tiene que abocarse a la tarea de construir información, porque en el estado actual de la situación no es posible fiscalizar. Hace un momento he señalado que una rutina, un viaje por las webs de las distintas páginas del Estado hace prácticamente inviable el acopio de información porque no se construye información, porque no hay información estructurada. Por lo tanto, esta es otra tarea pendiente. Por último, quisiera recordar el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución señala que los medios de comunicación cumplen una función esencial y tienen el deber de colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Sin embargo, este deber de colaboración, desde nuestro punto de vista, también se extiende a la difusión de las políticas públicas. Hay un deber de colaboración recogido, alojado en la Constitución. Pero algo más importante todavía, este deber de colaboración es aún mayor para los medios de comunicación de radio y televisión en la medida que para el desarrollo de sus actividades emplean un bien de dominio público, el espectro radioeléctrico. Y en el extremo del proyecto que señala que en caso de desastre, en caso de emergencia, sí se puede contratar, yo me permitiría decir que no, señor. En caso de desastres, los medios tienen el deber de colaborar y la radio y la televisión, yo me atrevería a decir la obligación. Por lo tanto, respetuosamente discrepo también en ese extremo del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho. Antes de continuar...